El ser cristianos no nos evita de ciertas circunstancias que son eminentemente del medio ambiente. Decirle a una persona que está en depresión, que está en pecado, lo que le va a ayudar es a caer más en esa depresión. La depresión, sé libre de la misma, es el programa que vamos a abordar en esta ocasión. No te vayas, quédate con nosotros. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Vamos a hablar acerca de la depresión. Y para desarrollar este tema me acompaña Natanael Padilla Oliva, que es un psicólogo clínico. Y me acompaña Eliezer González, que es un pastor clínico también, ¿no es cierto? Por ahí, creo. Por ahí van los tiros, ¿verdad? Bueno, pues, etcétera. Mientras no tenga ojo clínico no pasa nada. Como me dijo Don Quique a mí, usted tiene ojo clínico. Bueno, ¿por qué, Natanael, hay tanta gente deprimida en este mundo? Bueno, la depresión es una enfermedad realmente, ¿verdad? Yo creo que mucha gente le ha querido quitar el diagnóstico de enfermedad y la han decorado de otra manera. La depresión es una enfermedad y tiene básicamente dos posibles causas. Una causa que puede ser, como la depresión mayor o la enfermedad maníaco-depresiva, que tienen componentes metabólicos y componentes incluso orgánicos, y la depresión menor o reactiva, que está asociada con pérdidas, con crisis, con fenómenos que se dan, crisis circunstanciales o crisis de todo tipo, donde una persona al perder un ser querido, al perder a alguien, reacciona con una depresión, que sería una depresión menor. ¿Qué sería un maníaco depresivo, por ejemplo? Un maníaco depresivo es una persona que presenta alteraciones en el estado de ánimo que van desde la exaltación, euforia, cuadros de euforia, hasta cuadros de una depresión severa que lo pueden llevar al suicidio. ¿Y cuál sería una manifestación de euforia en un deprimido? En la enfermedad maníaco-depresiva, sí, cuando está eufórico, es una persona que puede hacer grandes planes, gastar grandes cantidades de dinero, hablar cosas de mucho, ¿cómo diríamos? Hablar grandezas. De grandezas. Como sí, algunos amigos que conoce Eliezer en algún lugar de América Latina. Sí, entonces una persona en un estado de euforia puede gastar todo su dinero, puede regalar todas sus cosas, la euforia. O sea, pero ¿no es contradictorio la euforia con la depresión? Sí, por eso, pero es se llama enfermedad bipolar, porque puede presentar estados de depresión y estados de manía, aunque por lo general una persona puede desarrollar más un cuadro maníaco, presentar más alteraciones maníacas, y otras presentar alteraciones depresivas. Porque algunos dicen de que cuando hay un imbalance, voy a usar esa palabra, químico, produce una depresión. ¿Cómo funciona eso? Es que la mayoría de las alteraciones del estado de ánimo tienen que ver con metabolismo cerebral, con las aminas, ¿verdad? Y entonces cuando hay una producción baja de aminas, de ciertas aminas cerebrales, puede provocar una depresión. Y cuando hay una producción exagerada de aminas, de ciertas aminas, catecolaminas, serotonina y otras, pueden elevar el estado de ánimo. Mientras que en la depresión menor es más la situación, los factores ambientales los que pueden provocar. Las aminas. Siempre se dice que aún en los cuadros de depresión menor siempre hay desbalance metabólico en el cerebro. ¿Y cómo andan las aminas de ustedes hoy? Pues las mías andan bien. Las ánimas mías andan bien. Las ánimas tuyas.
Y en tu experiencia, Eliezer, ¿tú qué crees? ¿Que esto es una enfermedad como plantea Natanael o es un pecado? Porque yo he escuchado, por ejemplo, Tim LaHaye presenta en su libro de la depresión y que es un pecado. No creo, yo estoy con mi hermano Natanael, ¿verdad? Este es un asunto médico, clínico y que debe ser tratado. Ahora, ¿puede un pastor, tú has sido pastor por más de 30 años, has tratado gente depresiva, ¿cómo manejas ese tema? Sí, hemos encontrado casos de pastores que han caído en la depresión. Recuerdo un caso específico allá al sur de Chile, un pastor que nos confesaba que él había estado en un periodo depresivo de meses, en ese tipo de depresión que le baja completamente el ánimo, se siente completamente listo para encerrarse en su closet, una persona que se aísla de la realidad actual y trata de escapar, un estado de melancolía profunda, un estado de languidez, no puede responder a los desafíos normales de la vida, y este pastor casi se sentía culpable de ese hecho, que había caído en depresión, y nos tocaba ayudarle a entender que habían algunas razones tal vez físicas, clínicas que le llevaron a eso. Además de las situaciones ambientales y de las situaciones de conflicto normales, ¿verdad? Pero decirle a una persona que está en depresión, que está en pecado, lo que le va a ayudar es a caer más en esa depresión. Lo va a deprimir más. Mi esposa pasó por eso hace algunos años atrás, cuando el cambio de vida, ¿verdad?, normal en las mujeres se presenta y el imbalance de algunas cosas del en su metabolismo. Cuerpo, el metabolismo cambia, y mi esposa luchó con esa situación por meses. Luchó con eso y luchamos juntos por esa situación que la llevaba como a sentirse deprimida, sola, lánguida, lóbrega, oscura, y luchó contra eso por semanas y por meses, y juntos, y con la gracia y la misericordia de Dios salió de ese estado. Era una depresión menor. Sí, y una cosa que se puede dar y que yo lo creo es que una persona puede entrar en una depresión, un cristiano, por sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa es un factor que provoca mucha ansiedad, y la ansiedad puede llevar a una depresión. Entonces yo sí creo que hay ciertas depresiones que tienen que estar son del contexto cristiano. Por ejemplo, yo vi un muchacho de 12 años, hace varios años, que un muchacho que me llegó a la consulta por un cuadro de depresión, incluso con ideas delirantes, pero más ideas de ilusiones, como nosotros llamamos ideas delirantes, pero menores, como cuando una persona oye ruido, siente que le llaman Natanael, pero no sabe, no, que son más ilusiones de tipo ansioso, ¿verdad? Y este muchacho, después de estar trabajando con él, me di cuenta que el problema es que él se estaba masturbando excesivamente. Y en la iglesia de él, que era una iglesia, creo, bautista o centroamericana, le decían que la masturbación era un pecado, que el que se masturbaba, eso era un pecado, y que Dios lo podía castigar. Y ese muchacho pasaba con la angustia de que en cualquier momento un rayo le iba a caer. Se masturbaba y luego quedaba con él, y entonces eso le empezó a presentar un cuadro de ansiedad tremendo, y se convirtió en una depresión menor. Entonces sí hay situaciones que el sentimiento de culpa puede llevar a la persona a una depresión. Muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre este caso de la depresión en nuestro próximo segmento. No se vaya, quédese con nosotros. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes.
pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea universidadparalíderes.com. Estamos hablando acerca del tema de la depresión. Si tú tienes este problema, esta dificultad, este es el programa que necesitas ver. Natanael Padilla, psicólogo clínico, ha determinado, Eliezer, que la depresión no es un pecado, sino una enfermedad. Pregunta, ¿puede un pastor que no tiene esa formación profesional en la ciencia de la conducta tratar este tema? Bueno, depende de qué tipo de depresión sea. Veamos. Porque si es una depresión menor, reactiva, un pastor puede dar lo que llamamos acompañamiento, apoyo y ayudar a la persona en ese momento de la crisis. Pero si la depresión se vuelve una depresión ya mayor, ya una depresión que se sale del control, cuando la persona ya empieza a hablar de querer morirse, de que su vida no tiene sentido, empieza a atentar contra sí mismo, se sale del contexto del pastor y de cualquier otro profesional y tiene que ir al campo de la psiquiatría. Todo intento, idea o ideación suicida es una emergencia psiquiátrica y ¿de verdad? un profesional. Sí. Clave para los pastores esto, Sí, sí. porque hay pastores que comienzan a exorcizar demonios. No. En el nombre de Jesús. No. Entonces, ¿qué dice Natanael Padilla? Que no. No, yo emergencia creo que psiquiátrica. No, una emergencia psiquiátrica está dada por el hecho de que una persona pueda estar en riesgo de muerte contra sí mismo, contra otro. ¿Verdad? Una persona que quiere ¿Y habla. cómo un pastor que no tiene la formación profesional de un profesional de la conducta determina ese límite de lo que menor y lo que hay que remitir al profesional? Pues yo creo que esto tiene mucho que ver con su conocimiento de la conducta humana y por eso creo que los pastores deben de llevar algunos cursos de conducta anormal, trastornos mentales, para poder establecer la diferencia entre un trastorno mental y una posesión demoníaca u otras cosas que yo en ese campo no me meto, pero creo que sí existe, ¿verdad? Entonces, para poder decir, bueno, ¿este caso es un caso de una depresión o es una posesión? Porque si es una depresión y se me sale de control, yo creo que es más sabio. Yo creo que Dios va a aceptar más una sabiduría de un pastor que diga, mire, no, yo no puedo manejar esto. Y de hecho, en mi campo profesional yo tengo muchos pastores de diferentes denominaciones que me envían muchachos, muchachas o personas mayores con estos cuadros porque dicen, mire, nosotros ya hicimos, oramos por él, lo acompañamos, lo hemos visitado y no mejora. Más bien ya intentó suicidarse o siempre está hablando de morirse. Esos casos mejor busquémosle ayuda. Claro, debemos seguir orando por ellos. Ya. Debemos seguir orando por ellos, pero debemos buscarle ayuda profesional, que en este caso, para mí el mejor es el psiquiatra. Mucha gente dice, no es que no voy al psiquiatra porque no estoy loco. No es que no es la locura en sí, es que el psiquiatra está preparado para dar el mejor tratamiento para estos casos de depresión, de ansiedad, de cualquier otro trastorno. ¿Por qué no el psicólogo? El psicólogo maneja la parte terapéutica. O sea, nosotros sí trabajamos en conexión con el psiquiatra. Yo veo muchos casos de depresión, pero cuando me dicen, mire, yo quiero morirme, inmediatamente trabajamos en equipo. Yo se lo refiero a un psiquiatra para que le dé tratamiento médico y yo sigo trabajando la parte emocional, la parte afectiva. Eliezer, ¿alguna vez tú sabes cómo distinguir cuando puedes tratar un parroquiano con problemas depresivos y cuando Eliezer González topa y dice, no señor, usted va donde el psiquiatra? Sí, yo creo que el Señor le da discernimiento al pastor medianamente sabio para hacer una distinción entre los estados anímicos, ¿verdad?, menores y los mayores. Y el pastor tiene que darse cuenta de sus limitaciones. ¿Te ha tocado alguna vez? Sí, me ha tocado, y especialmente en mi tiempo de pastorado en Chicago. Estuvimos... ¿Remitiste a varios parroquianos al psiquiatra? Sí, remitimos, ciertamente. Y especialmente cuando tenían esas manías persecutorias, y la persona tenía una ansiedad mayor o deseaba... Ataques de pánico y cosas así. Que quería morirse. ¿Y qué le dirías a esos pastores que están sacándole demonios a personas que tienen...? Se entra en un campo de peligro. Sí.
Porque si esta persona no está haciendo un diagnóstico espiritual apropiado, sino que es asunto médico, este pastor no está siendo sabio. Y nosotros hemos visto que algunos pastores en esos casos o en otros casos que requieren realmente el tratamiento médico y que no llevan a este creyente a buscarlo, se han metido en serios problemas. Yo he escuchado inclusive de casos de muerte. Cuando un pastor no sabe hacer la diferencia entre un asunto médico o un asunto que nuevamente, como mi hermano Natanael lo ha dicho, casos de posesión demoníaca. ¿Y cómo distinguir si es una cuestión médica o posesión demoníaca, Eliezer? Nuevamente yo creo que entra allí, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos el discernimiento espiritual, que un pastor luego de algunos años puede distinguir una cosa o la otra. Cuando nosotros nos damos cuenta que una persona realmente está controlada por otro ente espiritual, que no es ella. Esta persona está demostrando que está siendo controlada en su espíritu por algo más, que nosotros sabemos que son demonios. Claro, un psiquiatra no le puede recetar una medicina, una inyección, que sé yo, no le va a servir nada. Una si el cura tipo de sueño pueden ponerlo, ¿verdad? Y cuando se levanta, puede tener 7 demonios peores. Entonces, hay un cierto discernimiento espiritual que no se enseña en el seminario y decir, bueno, exactamente estas son las razones, las causas para discernir esto, pero que un pastor de experiencia debe saber discernir. Ya, desde la perspectiva de un psicólogo, entonces, ¿cuál es esa línea divisoria entre la medicina y la posesión demoníaca? Bueno, es un problema, como él dice, porque en mi caso, aunque soy un cristiano, por lo general mi enfoque es enfoque como profesional. Claro. Nunca he tenido la oportunidad de ver una persona que yo pueda decir es una posesión demoníaca o no, pero sí cuando estuve en el hospital psiquiátrico por 17 años trabajando ahí, los psiquiatras en forma de broma me llamaban, mira, hay unos hermanos tuyos que les des tratamiento. Porque decían que precisamente, porque eran personas que hay en el hospital que decían que eran Dios, que esto y que lo otro, ¿vale? Con esas expresiones de grandeza. Y cuando hablaba con ellos, sí, lamentablemente, eran de iglesias evangélicas, ¿verdad? Ese es otro tema que vamos a abordar en el próximo segmento. No se vaya, quédese con nosotros. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema. El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando acerca de la depresión e invitando a la gente a ser libre de la depresión. Natanael, como cristiano, hermano, la Biblia dice que tenemos el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es el gozo, es la paz, es el dominio propio, es el amor y demás. ¿Cómo es posible que si el Espíritu Santo reside en mi vida, yo tenga la enfermedad de la depresión? Pregunta. Y es una buena pregunta, porque eso nos lleva a algo que es muy importante, el pensar de que somos seres humanos, y como seres humanos las circunstancias exteriores e interiores nos afectan, y podemos reaccionar en esa forma de depresión ante una situación, hablando específicamente de las depresiones reactivas.
se me muere un familiar y yo soy un ser humano. Y puedo entrar en una depresión porque era muy cercano a esa persona, o una persona... O después de un parto, por ejemplo. O una mujer que puede tener perder un niño después de nacer y entrar en una depresión, que lo hemos visto en muchos casos. Entonces yo creo que el ser cristianos no nos evita de ciertas circunstancias que son eminentemente del medio ambiente. Entonces, ¿el gozo no es incompatible con la depresión? Bueno, son incompatibles por el hecho de que el gozo es una característica del cristiano, pero en la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y entonces, como seres humanos tenemos aflicción. El punto es que cómo enfrento yo esas, y eso tiene que ver mucho con mi estado mental o con las características de la personalidad, ¿verdad? Hay personas que fácilmente enfrentan una situación de crisis y la atraviesan sin mayor problema. Hay personas que se caen con cualquier cosa, hasta con una mala mirada. A la vida. Eliezer. Sí, estoy pensando inclusive en este momento en casos bíblicos bien concretos. Elías, después del gran triunfo espiritual del Monte Carmelo, aquella embajadora de los Baales que se llamó Jezabel le manda aquel telegrama, ¿verdad? Mañana te haré exactamente lo mismo, te cortaré la cabeza. Y este hombre que ha visto la gloria de Dios y el poder de Dios actuando, cayendo fuego del cielo, sale huyendo y dice la Escritura que deseando morirse, se sentó debajo de aquel enebro diciendo, Dios mío, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Es decir, un hombre de la estatura de Elías llega al punto de querer morirse y dices, quítame la vida. Mire, estamos hablando entonces de la posibilidad de que usted y yo, gente humana... Otro ejemplo, el caso de Moisés. De Nínive, el hombre de Jonás. Sí, Jonás sí, también. pero Jonás de cólera se deprimió. ¿Perdón? Jonás de pura cólera se deprimió. Sí, y dice... Después de haber visto la gloria de Dios, sí, de cólera. Enojado porque Dios me manda a mí, hasta me mete en el pez, sí, y después me castiga, y ahora perdona a estas personas. estos impíos. Sí, y porque se muere la calabacera ¿Sí? que salió en un día y la otra noche murió. Y él dice, estoy enojado hasta la muerte. Hasta la muerte. Es decir, y nosotros creemos que Jonás era un verdadero profeta de Dios. Entonces, no estamos No es incompatible. No estamos exentos. Somos gente humana, podemos caer dentro de esos estados. Pero bendito sea el Señor, que el Señor, sí, por medio de su Espíritu, puede traer verdadero gozo y paz y puede darnos un estado de ánimo correcto con lo que es el ser un creyente. Ok, vamos a ir con Nidia Canales ahora y después, Natanael, ya vamos a epilogar diciéndole a la gente cómo salir de la depresión. Nidia, ¿qué tienes que decirnos acerca de la depresión? Te escuchamos. La depresión es un estado de ánimo que puede sufrir cualquier persona, bien sea por pérdida de un familiar o por pérdida de un trabajo o por pérdida de algo que sea muy importante para esta persona. También a veces la depresión es calificada como un trastorno psicológico. Las causas de la depresión, como ya lo decíamos, puede ser la pérdida de algo que sea muy importante para el sujeto y se manifiesta a través de la pérdida del apetito sexual, del apetito por comer, de la falta de ganas de hacer cualquier tipo de cosas o actividades diarias normales para todo ser humano, y se combate a través de una terapia psicológica y también a través de una terapia ocupacional, pues mientras la persona se mantenga ocupada es menos probable que sufra de depresión. Muy bien, usted está viendo el mundo en perspectiva. Entonces, don Natanael Padilla Oliva, ¿cómo curamos esta enfermedad de la depresión, verdad? Porque a enfermedades le pone una inyección, se cura. ¿Y la depresión? Bueno, si es una depresión como una enfermedad, tenemos que buscar la ayuda
eminentemente farmacológica. Ahí es el psiquiatra el que ¿Cómo es que se llama esa medicina o inyección que recetan los psiquiatras, que es muy famosa? Para el balance sí, químico. En las enfermedades maníaco-depresivas, el litio. Okay. Uno de ellos es el litio, ¿verdad? ¿Y eso qué provoca? Esa es una inyección que la ponen una vez al mes, y lo que provoca es establece una homeostasis en la producción de las aminas, de las serotoninas y todas las aminas cerebrales, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que están poniendo ese medicamento cada cierto tiempo, y las personas con la enfermedad bipolar deben de estar tomando en forma permanente, como los diabéticos usamos la insulina en forma permanente. Y ya la permanente. Psicoterapia, olvidemos la cuestión de los medicamentos. La psicoterapia es efectiva en los casos de reacciones depresivas, depresiones, muerte de un familiar. O en casos donde la persona por mucho tiempo ha acumulado resentimientos, tiene situaciones dolorosas, amarguras y todo, que nunca las ha podido liberar. Incluso va a la iglesia, se vuelve cristiano y nunca es feliz. Siempre está diciendo, yo me voy a morir y Dios no me ha perdonado, porque incluso la persona con depresión cree que Dios no le ha perdonado, no cree en el amor de Dios, porque cree que ha hecho tanto mal que no es que nadie le va a perdonar, y menos el primero en no perdonarse es él mismo. No se perdona y por eso no puede recibir. Entonces, ¿se cura o no se cura? La depresión menor sí, es así, porque la persona llega a entender su problema, establece cambios en su forma de ser, realiza adaptaciones y logra superarla. ¿Y la mayor? Las otras, esas requieren un tratamiento prácticamente de por vida. Usted ha visto el mundo en perspectiva, amigo mío. Podemos ser libres de la depresión. Nuestro pastor puede ayudarnos. Si él no puede ayudarnos, hay psicólogos cristianos que pueden tratar, y si ellos no pueden ayudarnos, podemos ir a la última instancia. Los psiquiatras cristianos también saben qué hacer en este tipo de casos, pero no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios. Cuando doblamos la rodilla, clamamos delante de Dios. Si la ciencia médica falla, Dios no falla. Dios puede librarnos y nosotros también podemos creer.